Una consulta típica que recibo es ¿qué podemos usar como un trazador de curvas? Entonces, de inicio, ¿qué es un trazador de curvas? Un trazador de curvas es un instrumento que tiene la capacidad tanto de aplicar voltaje y medir corriente o el inverso. Entonces, el objetivo, por ejemplo, si estás caracterizando un diodo, es que tú puedas aplicar un voltaje y que midas la corriente, pero eso lo haces en un barrido completo. Entonces lo haces de 0 a 10 volts y para cada voltaje, por ejemplo 0.1, 0.2, 0.3, para cada uno de ellos obtendremos la curva característica del mismo. ¿Ok? Entonces, uno de los equipos como muy conocidos son los trazadores de curvas que tenía Tektronix, como este acá. Ese equipo se reemplaza por sistemas ya más robustos que pueden hacer no solamente mediciones de IV, sino que también pueden incorporar capacitancia voltaje. Pero ¿qué determina la configuración? Si nosotros revisamos un poco lo que hay disponible en el mercado, entonces te darás cuenta que hay diferentes combinaciones. Por ejemplo, yo me he metido a la página de tektronix.com y he entrado en la liga que dice analizadores de semiconductores. Estos sistemas pueden ser la solución para esas mediciones. Versiones más modernas, por ejemplo acá 4200 es muy conocido y está ligado principalmente a componentes de baja potencia porque puede hacer mediciones 200 volts, 1 ampere. Esto lo tienes que ver como si fuera un mainframe que tiene los canales en la parte de atrás y entonces vas a poder medir, por ejemplo, si es un transistor, 3 canales, si es un diodo, 2 canales, si es un MOSFET, 4 canales. Estrictamente hablando, tendrías que hacer del número de terminales -1 son los canales que requieres, pero si no tienes bien aterrizado tu sistema, entonces lo ideal es que tengas un canal por cada terminal y así uno va a ser una fuente eh, de alta resolución muy estable para generar 0 volts. Ahora bien, si ocupas sistemas de alta potencia, ya entran estos sistemas y nota, hay un modulito que es un test fixture blindado, porque cuando ya son voltajes mayores de 20 volts, entonces puede explotar la muestra y entonces la idea es proteger un poco al usuario. Eso es lo adecuado. Hay inclusive software que te permite hacer las pruebas. Pero también hay soluciones más simples. Por ejemplo, encontrarás equipos como estos, SMUs. De hecho, cada canal de un trazador de curvas se llama SMU, que es un Source and Measure Unit. ¿Ok? ¿Qué es esto? Un Source and Measure Unit es entonces esta fuente medidora, ¿sí? Y entonces lo que tú puedes hacer aquí es que puedes poner, por ejemplo, estos equipos son un solo canal, pero puede entrar un software de control para medir entonces un transistor y sincronizar a los equipos, uno para alimentar a la base, otro al colector, y entonces obtener la curva característica. ¿Ok? Eh, es importante que cuando tú determinas, quieres hacer la selección de un equipo, verifiques cuáles son tus voltajes y corrientes máximos y mínimos en tu componente. Esa es una pregunta típica. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a un sistema ya más robusto, por ejemplo, este de un analizador de semiconductores, te darás cuenta que hay diferentes alternativas. ¿Cuál es la adecuada? Tienes que pensar entonces en tus rangos de voltaje corriente. Entonces, los modelos pueden estar marcados por nota aquí. Y de hecho hace más sentido ver el datasheet. Entonces, tienes que ver, por ejemplo, cuánto vas a aplicar a la base, a tu colector, a tu emisor o qué tipo de componentes tienes. Entonces, las soluciones son armadas en función al tipo de componente a medir. Por ejemplo, si vas a utilizar un MOSFET, un IGBT, un capacitor, un diodo, puede ser la solución, ¿sí? Donde ya vienen los perfiles como cargados, pero esta tabla es la que será clave, ¿ok? Entonces te dice, hay sistemas para low power, hay sistemas, aquí está, hay sistemas para alta corriente, alto voltaje o ambos. Se hace la selección y es ahí cuando ya vamos a hacer la combinación de equipos que, bueno, será detectado por la herramienta correcta. ¿Ok? Entonces, esta herramienta detectará varios de los módulos
y ya podremos hacer la configuración de mi sistema ya completo. Por ejemplo, decir, si yo quiero medir un IGBT, cuántos canales yo necesito, por ejemplo, dos canales más una tierra, y entonces selecciono la prueba de interés y arrancamos para obtener las curvas características del mismo. El software ya es más desarrollado en función de los componentes y entonces te dejará saber que si es una estructura de cierto tipo, cuáles son las curvas que aparecen en su datasheet. Es ahí que hace como valor este tipo de software de análisis, porque ya está todo hecho, ya nada más tienes que modificar tus parámetros. En la próxima sesión vamos a ver cómo se configura, por un lado, el equipo, qué tenemos que conectar y qué hay en el test fixture y cómo se montan los componentes.